El acelerador de partículas es de tanta importancia para la física como lo es el microscopio para el estudio de las bacterias o análisis de la sangre en medicina. Tiene sus inicios alrededor de 1930, concretamente a finales del siglo XVIII, cuando el físico francés Henri Becquerel descubre el fenómeno de radiactividad, base para los estudios posteriores del acelerador de partículas. En el año 1911, N. Rutherford y su equipo utilizaron una fuente de partículas con radiación de tipo alfa para comprobar la estructura de la materia propuesta por Thomson. La necesidad de controlar el tipo de partícula, protones, neutrones, electrones, así como su energía, fue lo que originó el invento de estos instrumentos. Guapa, maquillame. 3, 2, 1, estamos. Las 9, una hora menos en Canarias. Comenzamos. Hoy tenemos con nosotros en Acelérate a uno de los personajes científicos más reconocidos, el señor Edward Punset. Bienvenido. Encantado. Cuéntenos, ¿qué tipo de investigación está llevando a cabo en estos momentos? Bueno, yo soy apasionado del cosmos, amante de la célula diploide después de la meiosis y últimamente físico. Mi tarea principal ahora mismo es la indagación y la inmersión en el maravilloso mundo de los aceleradores de partículas. Correcto, pero hay muchas definiciones sobre estos aparatos. ¿Nos podría aclarar usted qué es un acelerador de partículas? Por supuesto. Los aceleradores de partículas son instrumentos que utilizan campos electromagnéticos para acelerar las partículas hasta alcanzar velocidades muy altas, casi tan altas como la de la luz. Increíble, ¿eh? Además, son capaces de contener estas partículas para diversos fines útiles en varios campos de la vida, del cosmos, del universo, de la existencia vital, De acuerdo, señor Punset. Creo que con esto nos ha dejado claro qué es un acelerador de partículas. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, les espero mañana a la misma hora. Buenas noches. un placer. Los aceleradores de partículas pueden ser de varios tipos, aceleradores lineales o aceleradores circulares. Los aceleradores lineales utilizan placas o tubos situados en línea a los que se les aplica un campo eléctrico alterno, es decir, más menos. Cuando las partículas se aproximan a una placa contraria a su signo, se acelera. Justo cuando traspasa un agujero hecho en la placa, la polaridad se invierte, de forma que la placa repele la partícula, acelerándola hacia la siguiente. En cambio, los aceleradores circulares usan imanes además de corriente eléctrica, pudiendo conseguir aceleraciones mayores en espacios más reducidos. Pero hay un límite de la energía que puede alcanzar por radiación sincrotrón, que emiten las partículas cargadas al ser aceleradas. Dicha emisión hace a la partícula describir una trayectoria circular. En los aceleradores circulares, las partículas se pueden almacenar de forma indefinida. Además de aceleradores lineales o circulares, encontramos otros como el ciclotrón o el sincotrón. El primer ciclotrón fue desarrollado por Ernest Orlando Lawrence en 1929 en la Universidad de California. En ellos, las partículas se inyectan en el centro de dos pares de imanes. Cada par forma una diferencia potencial alterna que las acelera. Un sincrotrón acelera protones. Uno de los primeros fue el bebatrón construido en el Laboratorio Nacional Brookhaven, en Nueva York. El acelerador de partículas tiene sus fundamentos físicos como casi todo aparato. Existe una ecuación en la cual se basa el estudio de estos. Dicha ecuación fue desarrollada por Albert Einstein. Einstein, en su teorema de la relatividad, dice que la masa es una forma de energía. Así, se ha podido comprobar que la energía puede transformarse en masa, y las masas pueden aniquilarse dando energía.
Los aceleradores de partículas están presentes en nuestro día a día. No todos son de gran tamaño, sino que los hay a menor escala, y sin ellos no podríamos hacer varias cosas en nuestra vida diaria. Los aceleradores de partículas proporcionan la energía necesaria para crear una imagen brillante en la pantalla del televisor. En el tubo de rayos catódicos traseros, los electrones empiezan a acelerar hasta chocar con la pantalla y dar como resultado luz. Este método también se usa en ordenadores. Pero la televisión no es la única aplicación que tienen los aceleradores de partículas cotidianos. Muchos tratamientos médicos se benefician de ellos. Por ejemplo, máquinas de rayos X y terapia de radiación para el tratamiento del cáncer. Los aceleradores de partículas son una alternativa para la búsqueda de contrabando en camiones o contenedores. Los rayos X producidos por los aceleradores de partículas se usan para saber si la mercancía es lo que parece o no lo es. También son utilizados en investigación. Los científicos los usan para contestar preguntas relacionadas con el origen del universo, pero sus aceleradores de partículas son más grandes y potentes, como por ejemplo el Gran Colisionador Hadron de Ginebra, un acelerador circular enterrado a más de 800 metros de profundidad. Este proyecto ha sido criticado por grupos como prensa, iglesia y otros científicos, ya que en caso de error se podría producir un agujero negro que absorbería la Tierra hasta hacerla desaparecer. Pero, ¿qué pasaría si metemos la mano en un acelerador de partículas? Si sustituimos las placas del interior de estos aparatos por nuestra mano, un porcentaje importante de átomos serían capaces de esquivar a los que forman nuestra mano y no nos causarían ningún daño, teniendo en cuenta que se suelen disparar 320 trillones de átomos por cada impulso. Pero en cambio, los que chocasen contra el núcleo de nuestros átomos lo harían con tanta fuerza que nos agujerearían la mano.